Word, en un cosito, pero igual no siempre. No, y Es distinta la... Totalmente. Porque, por ejemplo, a mí me encantan los que hacen dibujos, por ejemplo. Porque con el dibujo están haciendo asociaciones. Claro. Cuando están haciendo trazos, yo creo que ahí hay un trabajo de conocimiento. Pero en esto, que aparte mira cómo tengo este dedo, no lo puedo cerrar. Hace un año estoy enfermo con lo del computador. Es por lo del computador. Y también está la cosa del carpiano. No, tenaz. No, eso sí, sabes que sí, yo me he propuesto escribir a mano. Porque me doy cuenta que uno va perdiendo además la facilidad, se le va dañando la letra. Los estudiantes tienen unas letras. El otro día me dieron un examen y se lo devolví y le dije, hazme el favor y me lo traduce. No entiendo nada de lo que estás escribiendo ahí. Una letra espantosa. Y es por eso, porque no se usa. Tenaz. además que es todo, ¿no? O sea, un cuaderno, lo que tú dices, tienes cuadernos ya hace cuánto tiempo No, y están eso ahí. ya no se usa. Y en cambio, un archivo se te daña el computador, lo borras accidentalmente del Drive o lo que sea, se te pierde todo. Yo sí soy súper neurótica con eso, entonces yo por eso copio todo con coreografía. Vamos a publicar los dos. Luisa me hizo caer en una cosa, pero no sé si es así, porque de acuerdo a que yo lo hice en Speaker, de acuerdo a la 5 con la 0. Muchas gracias. Estoy asada. En foto, en la que antes sí, la foto. Y otra cosa que se pierde, ¿sabes? Es la argumentación. No me perdí la foto. Uy, ¿Cómo están? Hola, buenos ¿Han días. estado bien o no? ¿Cómo amanecieron? Hola, bienvenido a Rosario Radio, como siempre, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Bien o no? Bien. Bueno, listos. Lady, Lucho, María Camila Núñez, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Cerrando semestre? Listo. La idea, que se nos está despegando las espumas, no quiero hacerla acá, las voy a molestar un momentico de pie Sí. o... ¿Sí me entendés? O lo hacemos de este lado para... Hacemos una foto nuestra oficial invitada. del programa, profesora. Entonces, si quiere aparecer, nos podemos hacer allí. Bien bonita la camisa, bonita. Las piñas. ¿Hacia allá? No, esa sí está buena. ¿Hacia acá? ¿Hacia allá? Eso ya para que Aparecer. me da pena, Ah, en el libro. me da pena contigo. Aunque espérate. Con mejores sí. No, próximo proyecto hay que ampliar esta cabina. En esa estamos. Sí, la verdad no cabemos. En esa estamos. Bueno. Muy amables. Gracias. ¿Listo? ¿Eso fue todo? ¿Y no sonó? ¿Por qué no sonó? Le quité porque como Ah. trabajamos 6 veces en eventos en Por eso auditorio, le ya. quitamos el clic. El obturador. El obturador. ¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Yo la conocí el año pasado en el evento de los investigadores eméritos de conciencia. Ah, ya. Estaba muy interesante ese evento. Sí, a mí no me gustó, ¿sabes? Pues estuvo A mí me iba a como... hacer una cosa más personal, más. Nos dieron unas medallas de cobre que ni siquiera tienen el nombre. Ni siquiera de uno. tienen el nombre. Son una mierda de medallas, las vieras, yo casi la tiro a la basura. No, Son muy unas mal. medallas ni siquiera de cobre. Ni Son, siquiera. no, y no dice investigador emérito. ¿No? Sí, No lo hice- esperaba más. sí, como más personal. Más. Sí. Pero bueno, para la próxima, doctora, les Sí. voy a decirle, para la próxima me dan una medallita. Sí, exacto, una bonita. Diego, ¿tienes otros esqueletos o son estas dos? Ya se nos aquí en el... Porque siempre me dejas sin esqueleto. ¿Me odias? Ay, ya estamos. Sí. Estamos escuchando la canción de Sound of Silence, una canción muy conocida por todos en una nueva versión. Así que estamos con The Sound of Silence. Esta versión es del año 2015 y es un cover de la banda Disturbed que se incluyó en su álbum Immortalized. Originalmente es de Simon y Garfunkel y fue lanzado en 1964, pero quería traer este cover para traer un poco de actualidad a las voces del libro. Así que muy bien acompañados, les damos la bienvenida. Buenos días, internautas. Este es un nuevo programa de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y estamos en vivo por Rosario Radio. Hoy me acompañan, como siempre, Luis Izquierdo y una invitada muy especial, Lady Pimienta. Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, felices de poderlos acompañar en este programa nuevamente. Bueno, Camila, muchas gracias. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Cómo les va hoy? Bien, 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 ya terminando semestre, Sí. como con todo muy acelerado, pero muy bien. Es cierto. ¿Y Luis, usted qué? Del Bien, parte del también. profesor. Terminando el semestre con el agobio de las notas Es y cierto. pasar de todo esto al sistema, pero bueno, ahí vamos. Es cierto. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y esta canción por qué la trae Camila al programa Las Voces del Libro? Y es que hoy vamos a discutir un libro muy, muy interesante que se llama Los Silencios de la Guerra, por las editoras académicas Camila de Gamboa y María Victoria Uribe. Hace parte de la colección Janus y, por supuesto, es de la editorial Universidad del Rosario. Este libro la colección Janus hace parte del grupo de estudios interdisciplinarios sobre paz, conflicto y posconflicto, y por supuesto ustedes pueden encontrarlo en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.rosario.edu.co, y también pueden buscar este y otros libros en ebook.rosario.edu.co. También tenemos revistas para a quienes les interesen, revistas.rosario.edu.co, y mis queridos compañeros me van a ayudar con las redes sociales. Claro que sí, la página de Facebook de la editorial es Editorial Universidad del Rosario, en Twitter como @editorial UR, en Instagram como editorial _UR, y en otras redes pues también aparecen en Google Plus y en LinkedIn. Y a Rosario Radio lo encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, y por supuesto en Speaker, donde tenemos todos los podcasts de los programas. Así es, y bueno, yo creo, antes de entrar en tema, yo quería destacar un poco un pedacito de la letra de esta canción que estamos escuchando, y es que dice: tontos, yo les dije, ustedes no saben, el silencio como un cáncer crece. Escuchen mis palabras que pueda enseñarles. Tenme en tus brazos que puedo alcanzarte. Pero mis palabras, como gotas de silencio, caen, y el eco en los pozos del silencio. Y bueno, entonces como les comentaba al principio, vamos a trabajar un libro que se llama Los Silencios de la Guerra. Este libro es una clase de reivindicación de los silencios que ha dejado la guerra en diferentes espacios de la guerra. Y este libro procura estudiar y analizar diferentes manifestaciones del silencio desde una perspectiva multidisciplinar y transnacional. Tenemos autores de diferentes nacionalidades, de diferentes disciplinas que incluyen filosofía, psicoanálisis, historia y bueno, una cantidad de cosas. Y yo quería preguntarles a Lady y a Luis, ¿qué les transmitió no solamente el título del libro, sino ya cuando empezamos a leerlo, a ojearlo, a ver el índice? ¿Qué nos transmite estos silencios de la guerra? Bueno, Camila, han sido 2 semanas difíciles. Sí. Difíciles en muchas de lo que hemos vivido, y personalmente y socialmente, también en la universidad. Y el viernes fui a la entrega del informe de violencia contra la mujer del Centro de Memoria Histórica. Y ese día está esta canción que además está bien potente. Ese día subió una de las mujeres que estaban allí reunidas, que hacen parte, sus memorias hacen parte del libro. Se subió y venía de Tumaco. Entonces ella se subió muy alegre, riendo, pidió perdón al público porque era la primera vez que estaba frente a un público tan grande. El Teatro México de la Universidad Central se llenó completamente para entregar el informe. Y se reía y contó un poco la travesía que había tenido que pasar desde 15 horas desde Tumaco. Y lo hacía, todo el público se empezó a reír. Dijo que había dado su vida en el trabajo que con las investigadoras había realizado para hacer el trabajo para el Centro de Memoria Histórica, y que ese trabajo se lo dedicaba a su hijo que había matado hacía 15 días. Y entonces uno queda con el corazón un poquito arrugado, porque es que estamos pasando por uno de los periodos más difíciles, es decir, hemos pasado periodos muy difíciles, pero este periodo en el que estamos tratando de salir de esta guerra de 50 años y donde estamos descubriendo y confrontándonos con un poco de historia, yo creo que vamos a tener que trabajar y elaborar muchas cosas allí. Y estos silencios de la guerra es una perspectiva que tenemos que empezar a revisar también, es ese lugar del silencio
que produce la guerra, cómo nos está afectando a nosotros mentalmente y eso, pues vamos a ver cómo podemos salir de todos esos procesos. Es cierto, una de las cosas que menciona el libro y los autores es que el silencio deja de ser esto que se silencia por medio de la violencia, sino que también llega a ser una opción. Pero entonces en estos casos que nos cuenta Luis con esta historia que ahora nos llega al corazón definitivamente, esos procesos de silenciamiento son muy violentos, muy, muy violentos, Lady. Sí, pues yo también, ve el libro y primero pues se encuentra como con ese choque porque uno siempre piensa que la guerra hace ruido en todas partes, hace ruido en la historia, en las redes sociales, por ejemplo, lo hemos vivido durante las últimas semanas. Y entonces cuando te preguntan a ti como los silencios de la guerra, en dónde están, cómo se leen, uno tiene que hacer como una mirada reflexiva a todos los aspectos y eso es algo que hace el libro muy bien. Yo creo que desde como un mecanismo de violencia también el silencio, hasta una forma de defensa por parte de las víctimas y también cómo eso se puede leer en el discurso de los victimarios. Entonces el libro como que intenta dar esa perspectiva muy amplia que yo creo que es valiosísima para entender, como decía Luis, pues el contexto que vivimos, las situaciones a las que nos enfrentamos en la actualidad y también pues relacionado con lo que Luis mencionaba sobre este informe del Centro de Memoria Histórica, también se ve un poco como el silencio es una opción, como también lo mencionaba ahorita usted, Camila. Hay un testimonio de una mujer que dice que fue violada 3 veces durante su vida, o sea, en la niñez, en la adolescencia y ya cuando fue adulta. Y una vez se encuentra con su hija y le dice la hija que a las mujeres las violan justamente por estar vestidas así, con chorcitos, con faldas corticas, con escotes. Y ella, pues, se encuentra como con ese choque porque dice, es mi hija la que me está diciendo esto. Y le empieza a contar la historia de cómo la violaron 3 veces durante su vida. Y la hija empieza a llorar y la mujer, pues, la hija le dice a la mamá como, ¿por qué nunca me contaste esto? Y ella le dice, porque son cosas que no se cuentan. Entonces también eso muestra un poco cómo funciona la lógica de la guerra, lo que producen las personas y cómo una reacción válida también es silenciarse, y silenciarse ante, no solo ante el mundo, sino hacia los familiares más cercanos. Es muy cierto, muy interesante definitivamente, y para nutrir nuestra discusión y nuestro programa de hoy, desde el Semillero de Antropología y Medios, del que hace parte nuestra compañera Lady, nos trae hoy un Vox Populi, sobre las voces de la gente que tanto importan en la forma en la que piensan sobre este problema y este programa. Entonces escuchemos hoy lo que nos trae. En Vox Populi. No, no hay Vox Populi. Ay, Camila le dio el paso, yo por eso estoy viendo. Pero acá me dejaste esto. Te lo quité, de hecho acá había otra fila y se la quité. Ah, No pues madre. Bueno, y entonces. se supone que viene la canción de... Bueno, dame, yo arreglo. Sí, dale. Sí, dale. En este momento estamos escuchando uno de los temas más exitosos de la agrupación de Depeche Mode, se titula Enjoy the Silence, y es una canción dedicada al silencio. La letra en español dice algo así como todo lo que quiero, todo lo que necesito está aquí en mis brazos, las palabras son tan innecesarias, ellas solo pueden hacer daño. Y pues la razón por la que la tenemos en el programa el día de hoy es que yo creo que se relaciona muy bien con lo que veníamos discutiendo antes, con la idea de que el silencio tiene un carácter sanador para las personas que enfrentan el conflicto armado y también pues para las personas que les es cercano, tienen experiencias cercanas. En el libro pues se cuenta cómo Walter Benjamin se silencia un poco por la muerte de su amigo y pues es un ejemplo claro que las palabras muchas veces hacen daño y lo mejor es silenciar para sanar. Entonces, no, tranquilo. Pero entonces viene esta canción En esta y canción, pausa. pausa. Ah, listo, ok. Y continuamos normal. Listo, Ahí está sí bien. llegamos con la entrevista a la profesora. Ok, ¿Listo? está bien. Novedad. La segunda entrevista ¿No no se pasó? puede. No, María Paula no alcanzó a llegar.
Ok, Entonces, continuamos con la profe. depende del tiempo que tenga la profesora, porque creo que tiene tiempo medio. ¿Se puede quedar un poquito más del tiempo que le habíamos pedido? Ujú. Gracias. Sí, pero por ahí hasta máximo las 2. Ah, Sí. sí, a las 12 se acaba el programa. Ah, bueno. Perfecto, Sí, no. gracias. Listo, bien, Listo. Y pues ya, ahí la sacamos, listo. sacando a María Paula. Está bien, qué lástima. Sí, no, vale. Bueno, está bien. Y pues, Pucha. ¿Cómo se dice? Shoshana Feldman. La autora es Shoshana. Shoshana Feldman. Shoshana. Shoshana. Ese nombre siempre me recuerda a... ¿Ustedes se vieron Bastardos sin Gloria? Sí. Me recuerda a Shoshana Sí. de Bastardos sin Gloria. Es que es una regla de la radio. No tutear No a nadie. tutear. Decir de usted siempre. Pero tú no. Sí, tú no. O sea, tú puedes tratarnos a nosotros Ah, como o sea, quieras, ustedes los del Ustedes. programa. para el respeto al entrevistado. Es simplemente... Porque es que a veces vienen amigos muy cercanos, entonces empiezan a tutearnos porque es la confianza. Entonces la idea es que no que haya una distancia. Una distancia. Que se acaba un poco en la radio, nos contaba Sebastián, porque los medios de la radio han generado, como ha cambiado tanto, pero a él le gusta mantener eso, me parece bien. Sí, ahora todo es tuteado. Todo ¿no? es tuteado, Una entonces, estudiante mía de doctorado le escribe a una investigadora, una antropóloga brasilera famosísima, para ver si puede hacer una pasantía con ella, una señora que da conferencias magistrales en todas partes. Le dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, yo soy fulanita de tal, y le escribe tuteándola. Le dije, perdóname, no has debido tutearla. sí, no, ¿Cómo la vas a tutear si no la conoces? Sí, se ha vuelto como lo... Y en la academia hay unos tratamientos que pues, hay que respetar. Claro, sí, hay unos niveles, ¿no? Sí, no tanto, porque hay... Ya. No, pero es la pausa, ¿no? ¿Yo? ¿No? Wow. ¿Tú? Ah, no, ya. Sí, hay unos sí, no niveles, sino que, ¿cómo se dice eso? No, por ejemplo, ahorita trajimos a un encuentro a Bernardo Klicksberg, y es un hombre que ha escrito 65 libros, tiene 77 años, entonces claro, entonces hay un respeto frente Claro. a todo su trabajo y su dedicación. Como, hola Bernardo, ¿cómo estás? No, tampoco. Sí. Y la foto del libro es tuya, ¿no? ¿Qué? Esta foto es tuya. Sí, esa foto es de mi marido. Después descubrí porque está tomada con la Nikon en blanco y negro. Oye, tan raro si yo no tomo fotos en blanco y negro. Me dijo, no, es que esa la tomé yo. Pero bueno, yo puse que era foto mía porque si no, de los derechos de autor y que toda esa cantidad de... ¿Y esa- Es Mampujano. Es una foto del viejo Mampujano, que está abandonado. No, pero el año entrante tenemos que hacer una entrevista porque nosotros vamos a publicar ahora un libro sobre la representación y autorrepresentación de las FARC a partir de caricaturas. ¿No se imaginan la verdadera? ¿Tiene algo que ver con la expresión que está ahorita en el MoMA? No. No tiene nada que ver. Ah, la de Juan Manuel Echavarría. Sí, señor. No, nada que ver. Ah, ok. No, es una investigación que hicimos uno que hizo maestría de filosofía aquí en el Rosario y yo, Ujú. con plata del FIUR, pero es cómo representa la sociedad a las FARC y cómo las FARC representan a la sociedad. Unas caricaturas, un material extraordinario. Muy chévere. Sí. Y además, cuando empezamos a hacerlo, todo era felicidad, el proceso de paz iba funcionando maravillosamente, todo era... Y nosotros, escépticos totalmente con el proyecto, diciendo, no los van a dejar entrar, no los van a dejar entrar. Y parece que se nos cumplió la profecía. Imagínense.
O sea, va a ser muy oportuna la publicación de ese libro. Sí. Va a caer justo en el momento en que está naufragando el proceso de paz. No es que todo lo que está pasando es muy complicado. Muy complicado. Y esta polarización ya está en la academia, pero que sea así es. Pues ya, No, es que no hay nada que hacer. El país está totalmente escindido. No, y es que es un manicoísmo tonto, es decir, bueno o malo, o sea, estás allá y eres mi enemigo. Es que, Ah, sí, no hay término medio. o sea, si yo hablo, o sea, para mí, incluso para mis estudiantes en la otra facultad de Derecho, como yo hablo, entonces yo soy de izquierda, ¿sí? Yo defiendo las FARC. Exacto. No defiendo las FARC. Sí. Exacto. Yo sé que son crímenes, o sea, que hay crímenes de por medio, ¿no? No, Si me pongo a un lado, me pongo al lado de las víctimas, pero no. Sí, sí, pero- sí. Y si hablo por la derecha, entonces si hablo de derecha, entonces ya. ¿Y no? Pues es que nomás lo que pasó el viernes, o sea, no sé si vieron Sí. en Twitter el hashtag Rosario sin paz. sí. Yo no conocí ese hashtag, ¿Tú no lo conoces? olvidé. O sea, ¿No sabes todo lo que pasó el con- viernes? No, yo sé todo lo que pasó con Rocío. He visto las amenazas que le han mandado, que me parecen tenebrosas. No. Que parecen escritas por las águilas negras, además. No, es que imagínate, Dijeron un rosario sin es FARC. que imagínate que en El Twitter, hashtag. o sea, el video, la cosa, salió el hashtag de Rosario con Rocío, pues después, o sea, los contradictores de la cosa crearon el hashtag Rosario sin paz. Hubieran visto las cosas que Que publicaban. pusieron. Que no solamente dejamos entrar Horrible. guerrilleros, sino homosexuales. Entre las O sea, cosas, o sea. es Esta que universidad sabes- se había abierto a los homosexuales, Es que a los sabes, guerrilleros. lo terrible de esta situación es que cualquier cosa que huela a un poquito progresista está condenada. Ujú. Ayer había unas lesbianas besándose en Carulla, ahí, al lado de la caja. Y yo me di cuenta lo que producía en todas las señoras de alrededor de la escena. No, Yo dije, las van a linchar en cualquier Sí, momento. sí. Tenaz, ¿no? No, está tenaz la situación. Ay, yo no sabía de ese hashtag. Estamos escuchando Baldío, una canción del proyecto Tocó Cantar del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es cantada por Marta Elena Giraldo Mendoza, Luis Enrique Cabrera Castillo. Una canción que trae la memoria del desplazamiento, una de las muchas consecuencias de la guerra y la violencia. Y acompañados de estas memorias, de estas manifestaciones, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, y es precisamente una de las editoras académicas del libro Los Silencios de la Guerra, María Victoria Uribe, y Luis nos hará el honor de presentarnos a nuestra invitada. Claro que sí. La profesora María Victoria Uribe es antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella es magíster en Historia y Arqueología y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario desde el 2011. Le damos la bienvenida a la profesora María Victoria. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuevo a las voces del libro con este libro que nos presenta en la colección Janus. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y espero que me sigan invitando. Por supuesto, será así. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, yo quisiera entonces empezar un poco nuestra discusión alrededor de este libro y los temas. Y es que una de las primeras cosas que ustedes como editoras académicas hacen en la presentación es hablar que se configura una gramática del silencio en el libro. Y bueno, me pareció muy interesante esto, pero ¿podría explicarnos a qué se refiere esta expresión con relación a cómo se trabaja el libro y al el resultado que es el libro? Mira, la intención del libro no fue centrarnos en el conflicto colombiano. Realmente el libro no habla de eso, sino convocar intelectuales y académicos que hayan trabajado el silencio desde diferentes perspectivas, un poco como para mirar qué papel juega el silencio en la guerra. Y lo hicimos alrededor de un texto absolutamente, a mí me parece un texto súper interesante, que es el de Shoshana Feldman. Ella es una investigadora emérita de la Universidad de Emory,
donde ella analiza el silencio de Walter Benjamin a partir de dos de sus obras más importantes, que son El narrador y las tesis sobre la historia, y ella llega un poco a la conclusión de que algunos hechos muy concretos silenciaron a Benjamin. Uno de ellos fue la muerte, el suicidio de su amigo muy querido, muy joven, tenía 19 años, y la guerra en sí, la Segunda Guerra Mundial fue tan monstruosa, fue tan dura, que Walter Benjamin finalmente se suicida ante la posibilidad de caer en manos de la Gestapo. Entonces, la idea del libro es mirar el silencio desde perspectivas muy diferentes, por eso convocamos filósofos, hay una música que analiza, que es muy bonito, su texto es muy bonito, analiza la música, digamos, analiza el silencio desde la perspectiva de las cárceles de alta seguridad en Estados Unidos y de la estridencia sonora de esas cárceles donde la persona queda totalmente aislada y no vuelve a oír nada, y cómo eso no oír nada se convierte en un ruido insoportable. Entonces, por ejemplo, la convocamos a ella, que es Ana María Ochoa, que es investigadora de la Universidad de Columbia. Invitamos a María del Rosario Acosta, que es una también filósofa colombiana que trabaja en Chicago y que hace una cosa muy bonita, porque ella toma el texto de Shoshana Feldman y el texto de Benjamin y ella dialoga con ambos textos. Invitamos a un investigador de la Universidad Libre de Berlín, que es Wolfgang Hoyer, que va a estar presente en el lanzamiento del libro mañana, que trabaja el silencio en Alemania después del nazismo y después del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Hay dos mexicanos, que son Mauricio Pilatowski, filósofo de la UNAM, y Rigoberto Reyes, que hace una cosa muy bonita sobre el silencio en el México contemporáneo, y hace un parangón con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces yo creo que el libro, a mí me parece que el libro es extraordinario porque el libro tiene un montón de mundos dentro. O sea, son una cantidad de mundos que se abren, donde uno se sorprende el silencio, cómo puede ser una cuestión tan vasta. No es un asunto solamente de las víctimas, es un asunto de la guerra en sí. Entonces yo creo que el libro pues va a abrir un camino, porque aquí no hemos hablado nunca del silencio de la guerra. Ese es un tema que no se ha tratado realmente. Profesora, ya que lo menciona, el texto de Shoshana Feldman sirve de referencia para construir el resto de los artículos. Los autores lo citan mucho y hacen referencia a él, pero yo quisiera que andáramos un poco más al respecto, porque ese texto es principal y elemental, y además es el primero que se presenta en el libro, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esa importancia del artículo? Pues mira, bueno, nace del artículo mismo publicado en Critical Enquirer en Estados Unidos. Yo había leído ese artículo, a mí me había deslumbrado que ella lea a Benjamin a partir de sus textos y de sus experiencias con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y se nos ocurrió pedirle a Shoshana Feldman que si podíamos utilizar su texto para hacer un reader sobre el silencio, y nos regaló los derechos. Los derechos son nuestros. Entonces nos pareció un gesto muy bonito de parte de ella, y resolvimos con Camila de Gamboa, que es la otra editora del libro, poner el texto de Shoshana Feldman en el centro y pedirle a los demás autores que reflexionaran sobre el texto de ella. No todos lo hacen. La que más reflexiona sobre el texto de Shoshana Feldman es María del Rosario Acosta, que se centra en él. Pero la mayoría, como tú bien dices, sí se refieren al texto. El texto es un texto muy bonito, es un texto entre filosófico y poético, donde Shoshana Feldman rescata muchas cosas de de Benjamin, que en general nunca se habla de eso. Siempre se habla de sus textos, el narrador y las tesis de la historia, desde el punto de vista filosófico, pero nadie se ha puesto a pensar cuál fue el efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y el suicidio de su amigo en Benjamin como persona. Entonces, a mí me parece muy interesante, porque siempre he creído que los intelectuales y los académicos ponen mucho de sí mismos en sus investigaciones. Por eso le pedimos a los que participan del volumen que hicieran referencia a los países donde viven. A los mexicanos les dijimos, por favor, ustedes que están viviendo una violencia tan brutal como la que se vive en México, traten de relacionar lo que van a hacer con lo que está pasando en México. Entonces, son investigaciones situadas, que eso es muy bonito,
pero no es el tema del conflicto colombiano. Yo creo que hay que hacer un segundo volumen, ahora sí puede ser centrándose en el silencio en Colombia, que como ustedes dos han dicho, pues es vasto, es un silencio, muchas veces es reparador, en otras ocasiones la gente opta por el silencio porque teme mucho que lo asesinen. O sea, el silencio tiene un montón de aristas, digamos. En ese sentido, pues es bien interesante que hayan partido de la experiencia de vida de Walter Benjamin, sobre todo porque él es uno de esos pensadores que uno no sabe dónde ubicar, ¿no? Algunos es filósofo, otros crítico literario, es un pensador, hablaba hasta de Mickey Mouse, era capaz de analizar lo que estaba pasando en Estados Unidos, era un pensador multifacético, pero claro, pero era un cuerpo sensible, creo yo, y hay una noción de cuerpo muy hermosa y muy bonita que trasciende en muchos de los artículos. ¿Cómo es esa relación desde la perspectiva de antropóloga suya entre el cuerpo y eso que se hace inexpresable a través de la guerra? Eso que la guerra daña el cuerpo y algo se vuelve inexpresable en él. ¿Cómo se construye eso ahí desde la antropología, desde su posición? Pues mira, ese ha sido mi tema. Realmente el tema mío de matar, rematar y contramatar, y el tema de antropología de la inhumanidad es ese. Es lo inexpresable de la violencia. Lo que es imposible de entender. Yo estoy completamente convencida que tú puedes entender hasta cierto punto, pero hay un montón de cosas que ni trates de entenderlas. Yo leo mucho y veo mucho documental sobre el Holocausto. Es uno de los temas que me apasionan. Y definitivamente del Holocausto hay cosas que jamás vamos a entender. Van mucho más allá digamos, de lo que uno pensaba que el ser humano podía hacer. Entonces, meterle raciocinio a eso es muy difícil. Es mejor meterse por el lado del cuerpo, porque el cuerpo finalmente es depositario de memorias. El cuerpo se convierte, sí, el cuerpo es historia. Entonces, lo bonito del artículo de Shoshana Feldman es precisamente que convierte a Benjamin en un ser humano de carne y hueso. Deja de ser ese filósofo, como dices tú, críptico, que uno no sabe nunca dónde ubicar. Es un personaje muy difícil de leer, muy complicado de entender. Y ella le pone carne y hueso, y a mí me pareció muy bonito ese artículo por eso, precisamente. Bueno, y en todo este proceso de entender la multiplicidad de los silencios y precisamente la presencia, la ausencia, todas estas transformaciones de las que hemos hablado, hay algo muy particular, y es que usualmente pensamos que el silencio o la oscuridad es ausencia, es un vacío. Pero algo que se destaca en el trabajo en diferentes artículos es que el silencio es una sobrecarga, un estímulo que sobrecarga, un extremo que llena. ¿Cómo puede explicarse eso desde su perspectiva y desde la perspectiva del libro? Mira, yo creo que de los artículos, quizá el que aborda ese tema es el artículo de Ana María Ochoa sobre la sobrecarga de sentido que tiene el silencio, y sobre todo ese silencio extremo de las cárceles de alta seguridad. Lo que pasa es que el silencio no es vacío, el silencio no es que no haya nada que contar, el silencio es que hay tal saturación de experiencias y tal saturación de dolor y de falta de explicación de las cosas, que el silencio se convierte como en una especie de escudo. La persona opta por el silencio porque sabe que si habla o que si cuenta va a volver a revivir todo ese horror. Entonces se refugia en el silencio. El silencio, como les digo, tiene demasiadas aristas. Es una cosa muy amplia. Nosotros con el libro esperamos abrir una puerta para que por ahí se hagan más exploraciones sobre el tema. Yo lo recomiendo, no porque seamos las editoras del volumen, ni mucho menos, sino porque realmente es un volumen es planetario, en el sentido de que te abre un montón de perspectivas. A mí me interesa un poco abordar el tema más del trabajo de campo como antropóloga, y pues quisiera preguntarle cómo en el campo, cuando uno se enfrenta a estos testimonios de las víctimas, por ejemplo, en zonas de conflicto, y donde el conflicto está latente, por supuesto, cómo leer esos silencios en los relatos de la gente, cómo uno logra llegar y encontrar cómo esta persona en verdad está callando algo y reconocer que lo hace, como bien lo mencionaba, por protegerse o porque simplemente está saturado de esas experiencias y se convierte como en una reacción natural, por así decirlo. Pues depende, porque
hay silencios rotundos, ¿no? Por ejemplo, yo intenté entrevistar varias mujeres mayores de 80 años que vivieron la violencia de los años 50 y de entrada me dijeron, no queremos hablar sobre eso. Punto. No hubo ni siquiera posibilidades de negociar. En cambio, tú sientes que hay relatos donde la persona es muy fluida, la persona cuenta las cosas, pero tú sientes que está dejando de contar otras. Y eso se siente, eso se nota en el relato y en las narrativas. Como te digo, hay silencios profundos e insondables y hay silencios que no son tan profundos, que son silencios que de golpe se pueden romper y que muchas veces se rompen y que muchas veces al romperse la persona se libera de esa carga que tiene, ¿no? Hay muchos casos, digamos. Ok, bueno, esta conversación está muy interesante, pero llegó la hora de una pausa. Recuerden que si quieren seguirnos, estamos transmitiendo en vivo por nuestra fanpage de Facebook, que es Editorial Universidad de Rosario. Nos pueden seguir en Twitter, @editorialur, y en Instagram, @editorial_UR. Vamos a una pausa, estamos en vivo por Rosario Radio y ya volvemos con María Victoria Uribe. Cuéntame más de lo de... Está muy bonito eso. Sí, Esa música esa está música linda. que es, ¿ah? Muy linda, muy linda. ¿Es de Baldío? Esa quién la puse. ¿Baldío? Baldío. Baldío. ¿Quién puso Baldío. Baldío? ¿Tú la pusiste? Yo la puse. Que nos cuentes más, que está muy lindo. Es de un disco que sacó el Centro Nacional de Memoria, en donde recolecta música hecha por víctimas en las regiones. Y hay de todos los ritmos, hay llanera, hay esto, Muy lindo. de todo, hay vallenato, hay cosas con marimba Qué también. bonito, Está súper chévere, es como en 2015, qué creo. bonito. Muy Es que el chévere. Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho un trabajo Increíble. Entonces, perdón. Ya yo, Entonces, perdón. Voy Entonces volvemos yo. a la pausa y yo introduzco la canción y Luis. sí, Y ahí seguimos con el orden de preguntas. sí. Terminamos hasta acá, ¿sí? Sí, ya te Listo. toca seguir Pero entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo después de la pausa para la entrevista? Otros 15 minutos, Otros que son 15, los 15 listo. minutos de María Paula. Ah, perfecto. ¿Listo? Listo. Y a las 45, pues ahí ya estamos cerrando. ¿Listo? Listo, súper. Gracias. Entonces, Entonces, ¿qué más ha pasado con eso? pues, bueno, entonces Ah, el resulta hashtag. que Sí. salió este hashtag y salió pues gente obviamente externa a la universidad, pues diciendo que cómo era posible que una profesora patrocinara a los guerrilleros dentro de la universidad, que obviamente pobres estos jóvenes que intentan educarse se están convirtiendo en comunistas, en narcoterroristas, etcétera, etcétera. O sea, unos discursos brutales y pues además gente de la universidad, o sea, estudiantes, también publicaban como, claro, es que si uno en clase va a debatir en contra de esta gente, lo cogen a uno entre ojos, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente la tergiversación de la historia, ¿no? Entonces ya esta profesora es guerrillera, bla, 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 y pues esa fue como se empezó a generar todo esto. Y además, o sea, así como la novela esta de Caracol de la niña, ¿verdad? Así tal cual, que cómo era posible que estuvieran estudiando gente de las FARC en la universidad, cuando eso nunca se ha Sí, dicho, sí. o sea, ya la cosa... Sí, lo vuelven otra Bola cosa. de hasta nieve. dijeron que habían unas becas para los de las FARC y que Sí. recogían O sea, no becas puede para las ser. FARC. Ah, sí. Loca. Y lo peor es que la gente... Y volvemos de la pausa, estamos acompañados por la cantante Pink y su primer single de su nuevo disco Beautiful Trauma. Esta canción se llama What About Us y hace un reclamo sobre todo y todos lo que ha sido silenciado o decepcionado, específicamente en su contexto en Estados Unidos, pero digamos que nos sirve para reflexionar hoy en nuestro programa. Qué chévere. Bueno, volvemos con la profesora María Victoria Uribe. No sin antes decirle a Camila que pues, la canción está muy bien y les recomiendo a los señores oyentes un video que hay en YouTube de Pink hablando con su hija
a la que le hacían bullying en el colegio y diciéndole cómo empoderándola para que lo soportara. ¿Sí? No solamente porque su mamá es cantante, sino por su cuerpo y ese tipo de cosas que también suceden allí. Eso es bien bonito. Muy bien. Profesora María Victoria, ahí estábamos hablando como de la práctica ya del antropólogo, las entrevistas que hace, el silencio que a veces se genera allí, y esta fotografía que utilizan en la cubierta del libro, es esos silencios, veo yo ahí, muy poderosos que están. Me recordó inmediatamente, hace ya unos años tuve la posibilidad de hacer un documental con la Asociación de Campesinos del Carare, y habíamos entrevistado a uno de los líderes comunitarios, y cuando él abandonó, que fue muy difícil esa entrevista porque él no quería hablar de muchas cosas, él abandona por fin, se queda en el documental una imagen muy parecida a esta que se plasmó acá. Quisiera que nos contara por qué esta imagen, qué está narrando esta imagen y cómo potencia también todo el libro que está ahí, porque creo que aquí hay un silencio de la guerra hermoso también que se está gestando. Sí, la fotografía es una fotografía en blanco y negro tomada en el viejo Mampuján, que es este pueblo que fue abandonado por amenazas de los paramilitares en los Montes de María. ¿Y por qué esa imagen digamos, como logotipo del silencio? Pues porque son las paredes descascaradas, es la maleza que invade los muros, es una casa que tú ya te das cuenta que ahí vivió alguien, pero que ya no vive nadie, y quedó sepultada por el silencio. Por eso la pusimos de portada. Bueno, yo cuando estaba leyendo el libro recordé esta prueba de supervivencia de Ingrid Betancourt del 2007, donde ella tiene el pelo larguísimo y está sentada mirando hacia abajo y durante un minuto más o menos ella está completamente en silencio. Esa es la prueba de supervivencia. No sé si ustedes recuerdan que en ese momento pues los medios debatieron que si Ingrid Betancourt estaba viva, que pues no hablaba, no hacía nada, entonces ¿qué clase de supervivencia, prueba de supervivencia era esa si estaba en silencio? Y yo quisiera un poco que reflexionáramos sobre ese hecho, no sé si lo recuerda, sobre cómo podemos entender esa acción de Ingrid Betancourt a la luz de todo lo que se encuentra en este libro. Porque habrá una prueba más fehaciente del horror que vivió esta mujer que esa imagen de ella muda, donde no puede articular palabra porque está absolutamente traumatizada. A mí me parece lo más elocuente que yo he visto en mi vida es la imagen de Ingrid Betancourt, que ya no puede ni hablar. Es decir, ese silencio de ella habla mucho más que cualquier. Si ella hubiera hablado, hubiera sido tremendamente banal, pero ella no habla. Y al no hablar, te pone a pensar porque no habla. Pues no habla porque no puede hablar, porque está completamente traumatizada. Yo creo que a muchas víctimas les pasa eso, no pueden hablar. Es que eso de hablar es para la gente para los que andamos bien y los que, o sea, eso de hablar no es para todo el mundo. La gente muy traumatizada, y tú lo ves digamos en los sanatorios y en los asilos de locos y eso, tú ves ahí el problema del lenguaje. El lenguaje es una cosa que no todo el mundo tiene acceso al lenguaje. El lenguaje se bloquea con mucha facilidad y la guerra bloquea el lenguaje. Walter Benjamin no dice que lo que más le impresionó de la Primera Guerra Mundial fue ver regresar a los soldados mudos, que ninguno hablaba. ¿Cómo vas a hablar después de ver lo que viste y de oír lo que oíste? No puedes hablar. Sí, lo inexpresable, de nuevo allí otra vez frente a la pérdida de tener ese tipo de comunicación allí. Estaba pensando cuando estabas que estaban llegando imágenes como a la cabeza, y me perdí en una de las cosas que está diciendo la profesora María Victoria, pero frente a Ingrid Betancourt, lo que quería decir era que después también hay un maltrato por parte de la sociedad civil cuando ella regresa de nuevo, ¿no? Es tachada de por qué se fue para allá, ¿no? Es decir, como que siempre volvemos a victimizar a la víctima, no es como volver como un poco como lo que siempre ha pasado con el discurso de género con las mujeres, es como las mujeres son las que terminan teniendo la culpa de la violación, ¿no? Aquí las víctimas terminan teniendo la culpa de haber sido victimizadas, y creo que allí generamos unos silencios aún más radicales en cuanto que la sociedad misma estamos generando unos procesos mentales muy complicados en nuestra sociedad. Yo creo que allí también tendríamos que trabajar. Yo no sé si haya dentro de los estudios que la profesora ha realizado alguna forma de tratar de
de sanar estas heridas de la guerra. Pues mira, yo creo que eso se sana después de 2 generaciones. O sea, a nosotros no nos va a tocar ver propiamente la sanación de este país. Yo creo que puede que ustedes sí, pero si uno se pone a pensar en Alemania, por ejemplo, el caso de Alemania es muy diciente. Alemania se empieza a sanar de todo ese horror 30 años después. Nosotros estamos lejos de empezar a sanarnos. Estamos ahorita en lo que llaman el posconflicto, que aquí todo el mundo se imaginó que eso iba a ser la cosa más maravillosa y la paloma de la paz y todos tan felices. No hay cosa más sangrienta que un posconflicto, porque en el posconflicto afloran los odios, los rencores, las venganzas, todo aflora en el posconflicto. El posconflicto es un terreno tremendamente conflictivo y lo estamos viviendo ahorita. No podemos estar más enredados que lo que estamos ahorita. Bueno, sobre eso, algo que hemos mencionado sobre este libro es que hace parte de la colección Janus del grupo de estudios interdisciplinarios sobre paz, conflicto y posconflicto. Quisiera que nos hablara un poco sobre ese grupo y ese trabajo que hace Janus, más en el contexto de lo que dice ahora, que tal vez haga un volumen en el que se tratan los silencios de la guerra en Colombia. Digamos, ¿cuál es el trabajo de este grupo? Sí, mira, el grupo Janus fue una idea de la vicerrectora de Stephanie Labo. Ella se le ocurrió, digamos, convocar a los investigadores del Rosario de diferentes disciplinas, porque eso es totalmente multidisciplinario, que trabaja en conflictos, sea desde el psicoanálisis, desde la historia, desde la antropología, el derecho. Y allá confluimos en principio como unas 30 personas, que el grupo se ha ido achicando, ya somos muchos menos, pero digamos los que hemos quedado estamos realmente muy interesados. Y es un grupo que está centrado no solamente en la paz, sino también en el conflicto. Cuando lo estábamos creando, un grupo interdisciplinario sobre paz, siempre dijimos, no, paz solamente no, paz y conflicto, porque es que el conflicto va a seguir, y el conflicto sigue. Entonces, yo creo que es un grupo académico importante, no es un grupo registrado ante conciencias ni nada que se parezca. La gente asiste porque le interesa, y la gente asiste y lleva, por ejemplo, avances de investigación para que sean leídos y sean discutidos. Y se está haciendo una colección que se llama la colección Janus. Este es el primer volumen de la colección Janus, Los silencios de la guerra, y van a venir otros más. Yo creo que va a ser una colección muy importante que va a girar alrededor del tema del conflicto, el posconflicto y la paz. Bueno, definitivamente algo muy interesante. Y yo también quería resaltar, y es que el nombre Janus viene de algo mitológico, de un personaje que tiene 2 caras. Sí, de la diosa romana que tiene 2 caras. Cuando estábamos buscándole el logo, o digamos, el nombre al grupo, se nos ocurrió que Janus podía ser muy interesante porque como tiene 2 caras, que una cara mira hacia el lado de la paz y la otra cara mira hacia el lado de la guerra, y pues ahí vamos a tener que lidiar con las dos todo el tiempo. Ok. Bueno, yo quisiera devolverme también como a otros hechos, que es que cuando uno lee el libro definitivamente como que empieza a hacer asociaciones de todo tipo. Y esta mañana, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver que en una entrevista María Fernanda Cabal dice que la masacre de las bananeras es un gran invento, una gran mentira, un mito. Y pues ya que hablamos como de silenciar también, cómo combatir ese silencio que hacen los dirigentes políticos frente a situaciones de conflicto como esa, y también, digamos, el hecho de los líderes sociales cuando ocurren esta cantidad de asesinatos y se afirma que no son hechos consecuentes ni con ninguna relación. ¿Cómo combatir ese silenciamiento de los hechos en este país? Con la verdad. Lo que pasa es que en este país la verdad sale cara. María Fernanda Cabal diciendo que la masacre de las bananeras es un invento de García Márquez es similar a lo que dicen algunas personas de que el holocausto es un invento de los judíos. Yo no creo que el hecho de que ella diga que eso es un invento de García Márquez, a mí me parece tan irrelevante el comentario de María Fernanda Cabal, pero es un comentario de muy mala leche, y la única posibilidad de controvertirlo es decirle, vea señora, usted está completamente equivocada, aquí están los testimonios, aquí están los archivos, aquí están los datos. Lo que pasa es que en Colombia es muy delicado el tema de la verdad. Aquí han matado a mucha gente por hablar, por decir la verdad. Entonces, pues yo no sé,
en este contexto que estamos viviendo ahorita de amenazas y de señalamientos a los intelectuales, ¿qué tal decir Álvaro Uribe Vélez, decirle a Mauricio Archila que es un agente del terrorismo? O sea, esa es una cosa completamente grotesca. Desconocer todo su trabajo Claro. académico, además, ¿no? Exacto. Sí. Perdón, muy poderosa esta frase que hizo la doctora María Victoria, la verdad. Llenar todo ese ruido, callar todo ese ruido, tal vez de alguna manera darle un sentido. ¿Qué va a decir Luis? Qué pena, le interrumpí. No, lo olvidé rápidamente, pero no es culpa de Camila. Bueno. No, es que ahorita estaba con Virgilina Chará, que es una líder comunitaria también, y me decía Luis, el problema, la corrupción no es del gabinete, la corrupción no es de la gente, la corrupción es del sistema, es un efecto del sistema, y hay que pensarlo desde allí. Y es una mujer que estamos con otra persona que le decía, ¿usted parece que tuviera un doctorado? Me dice, mi doctorado en la vida, sí, en la vida, y ella entiende eso. Tenemos que mirar esas causas del sistema que estamos viviendo, porque ahí, y por eso es tan importante un grupo de investigación multidisciplinar como este, para analizar todos estos procesos que ahora son más peligrosos aún, más peligrosos. Sí, pero Luis, si algo venía con el acuerdo de paz con las FARC, eran algunas modificaciones, porque eso no es ni revolucionario, ese no es un acuerdo, es decir, ahí no se va a cambiar el sistema, se iban a hacer algunas reformas para ayudar a la gente pobre, a los campesinos sin tierra, y viste cómo se atravesó. Sí. Es decir, nosotros en el libro que queremos publicar próximamente sobre autorrepresentación de las FARC, lo que estamos mirando es eso. Es una cosa reiterativa. Cada vez que en este país se abre la posibilidad de un cambio, aparece esta ultraderecha soterrada a atravesársele al proceso. Y eso no es de ahorita, eso viene desde mucho atrás. Bueno, un tema definitivamente que toca muchas fibras, es muy interesante, muy coyuntural, muy interesante, pero lastimosamente se nos está acabando el tiempo, doctora María Victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión sobre su libro Los silencios de la guerra y pues precisamente la resignificación de los silencios. Ya me acuerdo qué iba a decir. Okay. Y el productor está mirando, no, y que este trabajo viene de mucho tiempo atrás. Camila Gamboa ha trabajado muchísimo, inclusive tuvo un libro muy importante cuando estuvo todo el proceso de justicia transicional, de la Ley de Justicia y Paz, y se ha venido trabajando, o sea, son mujeres que tienen conocimiento vasto y amplio del proceso en Colombia, y es importante también darle ese reconocimiento a Camila y a su trabajo. No, Camila es de las personas, Camila es una experta en justicia transicional, lleva años trabajando ese tema. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Liz. Un aplauso, un reconocimiento a estas editoras académicas. Sí, son pero lastimosamente tengo que volver a cortarlos. Qué pena con ustedes, doctora María, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en vivo en Un Rosario Radio. Por favor, nuestras redes sociales, Lady. Claro que sí. Las redes sociales de la editorial son, pues bueno, primero la página web, editorial.urrosario.edu.co, las revistas de la universidad también en revistas.urrosario.edu.co, la página de ebooks, ebook.urrosario.edu.co, y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario, en Twitter @editorialur, Instagram editorial_UR, y también en Google Plus y LinkedIn. Y recuerden que nos encuentran como Un Rosario Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y por supuesto en Spreaker, que están todos los podcasts, el primero que tuvimos con la profesora María Victoria, y con los silencios de la guerra. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias, doctora. Me quedó chévere. Oye, muy rico. Gracias. Además, siempre es muy sentimental este programa cuando lo hacemos con la profesora. Es Siempre. una cosa que Sí. toca fibras que así. hicimos con Hilando. Ah, ese fue tan bonito. Ese fue. Sí, ese fue muy bonito. ¿Me lo mandan? Mándenmelo, señor. porque se lo voy a mandar a Ana María Ochoa, Claro. que está en Nueva York, ni siquiera ha visto el libro. Y es Qué bonito Ana María texto Ochoa, el de ella. No, pero estoy impresionante. No, qué Qué texto trabajo, tan qué bonito. trabajo. Qué texto tan bonito. Pero Sí, yo le quiero mandar Entonces, entra y a mira que ese. hay cosas interesantes eso, por favor. entre esto Sí, y Chivolet también, ¿no? O sea, sí. una ruptura Sí. que estaba en el otro de la sí. imagen. Y Claro. es verdad, en el documental, el viejito sale, además es que es una casa también, vuelta a nada, comida por la selva. Y entonces él se va y la cámara quedó prendida, y cuando yo vi la imagen, yo dije, uy, esa imagen narra todo lo que pasó ahí. Claro. Porque es que le preguntábamos cosas, y él contaba cositas, pedacitos, pero él no quería hablar. No quería hablar. No quería hablar, ¿no? Y eran los más viejitos, ¿no? Sí. Ellos habían subido a hablar con los actores que están casados, les dijeron, ¿saben qué? Mátenos si quieren. Ya no vamos a...
Déjenos, nosotros vamos a trabajar. Si quieren bajar a matarnos, maten nosotros. ¿Mm? Qué horror. Vamos. Sí, una cosa. ¿Otra vez? Ya vamos a cerrar, ¿cierto? ¿Hoy? El evento del profe. Eso yo mañana. El lanzamiento del libro es hoy o mañana. ¿Eso hay? Profe, el lanzamiento del libro es Hoy en Lerner. ¿Qué soy? El lanzamiento Hoy del hay libro un es hoy. evento en A Lerner. las 6:30 en el Lerner Norte, en la Ok. sede Eso están norte. dentro de las Es que recomendaciones. en el Y programa mañana- dijiste que era mañana. Es No, es hay que otro mañana es evento. aquí en el Rosario. Ah, ya. Sí. Pero hoy es a las 6:30 Pero en solo Lerner. hablamos del de hoy. Bueno, volvemos de la pausa y estamos acompañados por una canción francesa, y me perdonarán mi francés literalmente. Esa canción se llama L'Impère du Côté Obscur, traduce El Imperio del Lado Oscuro, y bueno, así como el lado oscuro de la humanidad cuando deciden entrar en violencias y guerras, procesos de silenciamiento y tal vez de hacer mucho ruido. El grupo se llama IAM, un grupo francés de rap cuyas letras están centradas en temas de racismo, esclavitud, islamismo, discriminación, entre muchos otros, y fueron inspirados por situaciones en África, Egipto y bueno, lugares vulnerables. Chicos, conclusiones cortas. Señor. Pueden hablar también del evento de mañana. ¿Sí? Ah, bueno, claro. listo. Por todos lados, si se puede decir, sí. Y bueno, acompañados de estas voces francesas, vamos a concluir un poco, vamos a hacer un cierre de este tema, Lady. Bueno, yo creo, en primer lugar, obviamente es un texto que deben tener en sus bibliotecas, en verdad es muy enriquecedor porque trata sobre múltiples disciplinas, no solo desde las ciencias sociales o la jurisprudencia, que muchas veces como que la gente tiene recelo frente a eso, sino que en realidad vale la pena, si quieres saber de música, de justicia en Colombia, violencia en otros países, sin lugar a dudas debe tener este libro en su casa. Y pues bueno, mi conclusión es que la guerra, más que producir ruido, produce silencio, y debemos comprender esos silencios no solo desde las vivencias de las víctimas, desde el discurso de los victimarios, sino también en lo que vemos actualmente en la cotidianidad, en las redes sociales. Entonces el silencio es un elemento digno de atención en toda nuestra cotidianidad. Bueno, es muy importante el libro, pero y también me parece que, aparte de todo lo que hemos dicho, es una entrada maravillosa a Walter Benjamin. Sí, creo que las personas que nos ha costado tanto entender a Walter Benjamin, es un texto donde hay muchas cosas que le hacen a uno claridad sobre los conceptos y sobre todo para entender eso de cómo se puede perder la experiencia, y eso es lo que no podemos abandonar. Tenemos que, ese cuerpo tiene que experimentar y tenemos que sentir. A veces nos duele, pero pues tenemos que hacerlo. Creo que ahí también hay mucho que construir. Bueno, muy de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Solamente quisiera resaltar una de las frases que nos dijo nuestra invitada María Victoria Uribe, y es que se estudian y se tienen que tener en cuenta los silencios elocuentes. Y es que precisamente es esta resignificación, estudio del silencio, qué es el silencio, cómo se manifiesta, por qué se manifiesta, quién lo manifiesta. Así que bueno, vamos ahora a nuestra sección de recomendados, que tenemos unos recomendados muy interesantes para ustedes. Bueno, nuestro primer recomendado de hoy, antes que ser un libro, es justamente el evento del lanzamiento del libro que tratamos hoy en el programa, Los Silencios de la Guerra. Este será en la librería Lerner, en la sede norte, en la carrera 11, número 93 a 43. Es hoy a las 6:30 de la tarde, y entre los invitados al evento estarán Carlos Tibut, de la Universidad Carlos III de Madrid, Wolfgang Euler, mencionado por la profesora María Victoria en el programa, de la Universidad Libre de Berlín, y María del Rosario Acosta, de la Universidad de Paul, en Chicago. Por supuesto, también estará nuestra invitada especial de hoy, María Victoria Uribe, y la otra editora del texto, Camila de Gamboa. Y mañana va a ser también en la profesora María Victoria, el lanzamiento también aquí en la universidad. Aquí en la universidad, en el aula. Creo que es el aula Mutis. No. En el aula Mutis es el evento, Aula máxima. pero el lanzamiento es, sí tienes razón, es en el aula Mutis. Ok. Sí.
Y el viernes va a haber un conversatorio ya con el grupo Janus solamente de los 3 conferencistas invitados. Una pregunta al aire. ¿Quién puede participar del proyecto Janus? ¿Cualquier académico? Sí, cualquier académico del Rosario que le interese el tema del conflicto, el posconflicto, se acerca y participa de las reuniones y de las discusiones. Claro que sí. Bueno, hicimos este corte. Bueno, el segundo recomendado es un libro que se llama Íntimamente Distantes, diferencia social en las intimidades del servicio doméstico. En este trabajo de investigación cualitativa, el autor explora las formas en que la desigualdad social se proyecta en las intimidades del servicio doméstico. Ella se interesa por analizar las experiencias y trayectorias de vida de 3 mujeres que trabajan como empleadas domésticas en Bogotá, en torno a las tensiones que implican las diferencias sociales entre patronos y empleadas. Por un lado, propone considerar las experiencias de los procesos de violencias en las trayectorias de estas mujeres como aspectos que marcan de forma contundente la distancia social entre ellas y sus empleadores. Por otra parte, aborda discusiones analíticas en torno a las definiciones de intimidad para comprender las contradicciones, ambigüedades y ejercicios de poder que configuran diferentes situaciones de intimidad en estas relaciones de servicio doméstico. Este es un libro de la colección Ópera Prima y su autor es María Fernanda Mosquera. Este es un trabajo de grado en sociología. Así es que pueden conseguir este libro y muchos de los otros libros en la www.libreriasiglo.com, www.libreriadelau.com, obviamente en editorial.rosario.edu.co. Le damos gracias a nuestros panelistas, Lady Pimienta y también a Luis Izquierdo. Muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy, María Victoria Uribe. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Frero y Juan Carlos Ruiz, el control máster Néstor Duarte, la dirección de la editorial Universidad del Rosario y dirección de Rosario Radio a cargo de Sebastián Ríos. Recordemos que estamos en redes sociales, estamos en Facebook en un live stream en este momento en Editorial Universidad del Rosario, estamos en Twitter @editorial UR, gracias, en Instagram estamos Editorial Raya al Piso UR, nos encuentran también en Google Plus y en LinkedIn, y no olviden también seguir a Rosario Radio como Rosario Radio en Twitter, Instagram y Facebook. Mi nombre es María Camila Núñez, muchas gracias por escucharnos, no olviden acompañarnos hoy y mañana en los eventos de este libro, Los Silencios de la Guerra. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenísima María Camila, güey, y baila delicioso. Corrí un poquito. Sí, Muchas quedó gracias, chévere. Muchas gracias. Oye, ese libro está interesante. Sí, Mira es que- buenísimo. Mira que estaba pensando mientras lo leía, para mí, lo difícil que es sentar a una persona que la lleva en la casa a tu mesa. ¿Sí?